Bueno, vamos entonces a comentar un poco sobre lo que tuve en mente cuando preparé esta reunión. Primero, pedirles a todos que si quieren interrumpir para hacer algún comentario o algún aporte o alguna crítica, no esperen hasta el final. El final va a ser dentro de 4 horas, así que generalmente soy el único que se queda para escuchar las conclusiones. No, siéntanse libres, por favor, en un grupo como este, de hacer cualquier observación o comentario para hacerlo interactivo. Segundo, me he basado en mi propia opinión, así que quiero estar seguro que se den cuenta, por eso dice opinión personal, de que si bien me utilizo elementos del Banco Mundial, utilizo elementos de la calificadora nuestra, elementos de Fitch y elementos que nuestro grupo armó y que arma habitualmente para nuestro consumo en materia macroeconómica. Acá veo a dos de ellos, Crosa y Chiarini, los he empleado, pero para hacer mis propias, también acá veo a Alicia, así que tenemos, no sé si me estoy perdiendo, algunos de los que participan del equipo, me parece importante que sepan que la data es la que se conforma en el equipo macroeconómico y la opinión en este caso es personal, las conclusiones son personales. Cuando hablábamos, en este momento estamos en una etapa crucial y el otro día que hicimos el simposio de mercado de capitales del Instituto Argentino de Ejecutivo de Finanzas, a la apertura me tocó hacer un comentario que pensaba que era al azar y repentinamente lo usaron dos o tres de los que estaban participando en el simposio, que es que habitualmente cuando hablamos de Argentina y con una visión en el tiempo hacia el futuro, las vicisitudes eran muchísimo mayores que cuando nos referíamos al contexto internacional en el que íbamos a vivir el próximo año. Este es el primer año después de décadas en que me parece que es más fácil por lo menos hacer alguna suerte de pronóstico de lo que va a pasar en los próximos 18 meses respecto a Argentina que el mundo. Y eso es tal vez la primera de los slides que vamos a ver, donde decimos que el mundo es un cambalache. Nos encontramos con posiciones totalmente inesperadas en algunos casos, posiciones encontradas en otros, fuertemente encontradas, dificultades para interpretar el comentario de algunos líderes que un día dicen una cosa, el otro día dicen algo diametralmente opuesto, con lo cual prever qué va a ocurrir en los próximos 6 meses es difícil porque es difícil prever qué es lo que va a pasar dentro de 2 semanas. Precio del petróleo, la guerra, los commodities, el precio del oro, etcétera, etcétera, están todos en juego porque todos están interrelacionados. En ese sentido, Argentina, en el que siempre nos hemos acostumbrado ya a movernos en un piso que está permanentemente desbalanceado, nos encontramos relativamente tranquilos para manejarnos de la misma forma en los próximos meses y tal vez hasta con mayor tranquilidad de lo que era habitual. Así que ese es el primer comentario que me parecía prudente hacer antes de que iniciemos, si bien lo estoy mostrando acá en el slide. No sé si para moverme acá no veo la fecha que me indique que, bueno, parece que sí. Es más fácil. Esto es básicamente pareciera que hay una, esto, ¿por qué no se ve la pantalla? Bueno, por lo menos se ven todos ustedes más grandes. Ya es un avance. Complejidad. Sí, pero ya no. Y pasa con ¿Cómo que cuál? Sí, con acá Con puede pasar con estas también. bueno, perfecto. Así que, básicamente, por ejemplo, ¿cómo no podemos estar confundidos nosotros, y mucho más los que no están en el mundo del derecho y la economía, cuando tenemos gente que se lleva también y parece sintonizar
también sus teorías y sus frecuencias, como pueden ser Milei y Trump, cuando en realidad la política económica de Trump es una política netamente mercantilista, proteccionista, y la política económica de Milei es aperturista, librecambista. Así que ya con eso, lo único que puede uno hacer por descarte, cuando tiene varias variables, uno empieza a descartar para saber cuál es el núcleo del asunto. En ese caso uno puede solo concluir que hay una suerte de empatía de naturaleza cultural, gobernanza, etcétera, y un pedazo de creencia. Ambos creen bastante en la iniciativa privada y en el mercado. Pero nos encontramos con posiciones de política económica diametralmente opuestas. En un mundo donde en realidad estamos más cerca en esa materia de China, que es librecambista porque le conviene, como debe ser, que Estados Unidos, que es proteccionista seguramente porque Trump cree que le conviene. No estoy tan seguro que es lo que deba hacer. Acá dijo, ¿no? Bueno, lo primero para ver justamente esto es cuál es el panorama mundial. La línea roja o violeta que ustedes ven ahí les marca el mundo emergente. Y está, no deja de ser para nosotros una buena noticia que a nosotros nos consideran dentro de ese mundo emergente. La línea del medio nos muestra el promedio de crecimiento mundial del PBI para este año del mundo, y la línea azul nos marca el crecimiento. Acá está desde el año 2000. Este es el año 2000 y acá llegamos al 2026, un estimado del 2026, ¿no? Acá nos encontramos en el 2008 con la crisis de Lehman Brothers y el problema de las subprimes, de las hipotecas en Estados Unidos y las titulizaciones, y acá nos encontramos, como se imaginarán, con la pandemia. Y lo que vemos es que, bueno, desde el punto de vista de crecimiento, lo que puede ser relativamente esperable, que los países que son emergentes tienen una tasa de crecimiento algo superior a la media. Nos encontramos con que el crecimiento de la media es prácticamente nulo, donde después vamos a ver cuáles son los resultados de cada uno de los intervinientes. Acá lo tenemos. Desde el punto de vista de variabilidad, para empezar después a analizar un poco el tema ese, la perspectiva de crecimiento para todo el año global es 2,5% PBI mundial. Estados Unidos va a crecer 2%, que no es malo, sobre todo para un país que tiene el tamaño de Estados Unidos y las tasas de crecimiento mucho menores precisamente por su grado de desarrollo. China crece un 4%, que frente a su historia es un crecimiento bajo, pero frente a la crisis que tuvo que enfrentar para reordenarse, es un muy buen crecimiento, y con el tamaño de China eleva toda la tasa de crecimiento de Asia. Y Europa, que tiene como de costumbre, viene languideciendo, tiene un 1,1% de crecimiento, lo cual es bien visto porque justamente algunos de los pronósticos para Europa eran negativos. Buenas, ¿qué tal? Esto se puede reflejar también en cambios, porque después del conflicto entre Irán y Israel y Estados Unidos, estos números pueden cambiar, sobre todo en forma importante, sobre Europa. Miren ustedes, Europa puede ser la que más afectada puede estar por todo el tema de suministros, una inflación por ahí creciente y además la necesidad de hacer inversiones bélicas, dado que Estados Unidos le está diciendo que van a ir reduciendo la asistencia que tienen hasta ahora. Así que, y América Latina, yo puse una K. La K ahora, el otro día en el simposio escuché al ministro de Economía y a Kigel a mencionar la K, que habitualmente en economía, cuando uno analiza las curvas de crecimiento y piensa en crecimientos elevados, habla de la B larga, B corta, la B Nike, pero la K suele ser una sorpresa porque lo que está marcando es que algunos van a subir y otros van a bajar.
realmente se va a dispersar mucho el crecimiento de América Latina, que además es la región del mundo que en los últimos 10 años menos creció, menos que África. ¿Eh? Dicho sea de paso, la K, yo la puse, pero como gracia, en uno de los eventos de Edmund Phelps en la Universidad de Buenos Aires hace 20 años. Yo lo puse como gracia, puse distintos, como veía que todos los economistas, cada uno buscaba una letra, dije, bueno, vamos a poner, estaban los Kirchner ya y dije, bueno, este es la K. Así que nos encontramos con un mundo difícil y es imposible pensar que un país como Argentina, y más en una fase que está de apertura, no vaya a ser de alguna forma tocada en diversas formas en el próximo año. Eh, yo, cuando me refiero a Argentina, podemos decir que estamos en una nueva fase, con nuevas políticas económicas, con nuevo gobierno, con nueva filosofía en materia de mercados, etcétera. Y entonces, básicamente uno quiere también pensar, bueno, ¿cómo le va a ir? Sabemos más o menos cómo le ha ido en los últimos 2 años y nos ponemos a pensar cómo le va a ir en los próximos 2 años y además si llegara a ser reelecto, como por lo menos por ahora las encuestas parecían indicar darle una alta probabilidad de ocurrencia, cosa que en la Argentina tampoco ha sido un dato importante porque los cambios en las estadísticas, en las encuestas, ha variado significativamente en 2 años en la historia reciente. Eh, lo que podemos decir es que Argentina se enfrenta con distintas oportunidades y a su vez grandes desafíos sobre los que tal vez podemos hablar y en base a eso decir, bueno, por dónde nos podemos ubicar, dónde nos tenemos que inclinar pensando que esto está para quedarse. Escenarios base, en el 25 Argentina creció 4,4, que fue uno de los países que más creció en el mundo, salvando algunos de los países en desarrollo. Para el año 2026, la estimación que estamos haciendo y que se hizo en FIX es de alrededor de 2,8. Tomemos estos números como siempre como razonables y no exactos. Y el escenario alternativo, en el caso que las cosas no vayan bien, va a estar más cerca de unos 7 a 2% anual de crecimiento con una inflación que en el año pasado fue del 31,5, 32%, y este año estimamos en el área del 27% de inflación. El escenario alternativo, en el caso de que alguna de estas cosas externas o algunos de los problemas internos puedan dificultar la actividad y el plan económico, sobre todo los planes de crecimiento, que es una de las debilidades que en este momento se está mostrando en materia política y social, puede ser que el escenario alternativo esté por encima del 30%. Acá estamos poniendo 30,5, pero es difícil saber si va a ser 31 o 32% en un caso donde la inflación no superase. Los tipos de cambio, el año pasado ni siquiera cerró el año con un tipo de cambio con un dólar relativamente barato, 1.448, después de haber escalado y sobre todo en el periodo de de las primeras elecciones, donde en la provincia de Buenos Aires sobre todo el elenco oficial no resultó demasiado bien y fue mejorando con la elección nacional de congresistas y de municipalidades y resultó mucho mejor, entonces cerró por debajo de 1.500. El escenario base para el año en cierre pensamos que puede llegar a estar en 1.724, cosa que muchos pondrían en duda porque hay distintos motivos por los cuales al gobierno le puede interesar mantener el dólar bajo, sobre todo por su traslado rápido a la inflación, pero también hay determinados efectos derivados de hacer eso, entre ellos las exportaciones, ciertas transferencias, etcétera, que se esperan, y ciertas inversiones que se tendrían que hacer en esos casos obviamente habría un diferimiento de algunas alternativas que pueden producir
la necesidad de subir el dólar para hacerlo más competitivo. No vamos a hablar del escenario alternativo porque está muy cerca de esa cifra. El resultado desde el punto de vista fiscal, prevemos que vamos a seguir, el año pasado tuvimos un superávit fiscal de casi 1,5, que fue una muy buena cifra, y no se espera grandes alteraciones, posiblemente un poquitito más bajo de lo que fue el año pasado, y en un escenario alternativo un 1,3%. Y la balanza comercial, el saldo comercial, nos da positivo, fue de positivo 11.200 millones, 11.000, casi 11.300 millones de dólares. En el escenario base creemos que va a subir, que va a estar más cerca de 15.000. Y en el escenario alternativo, que en ese caso sería un escenario positivo, de 18.000 millones de dólares. No sé si en esto alguno quiere hacer alguna pregunta, si no, seguimos. Esto es, y ahí ustedes si lo ven, le doy un premio. Lo que quería mostrar acá, y en la primera línea está Argentina, dice, los países de América Latina, dice en la segunda columna la calificación soberana que tienen de acuerdo a Fitch, pero no varía demasiado con relación a las otras dos calificadoras. ¿Cuál es la perspectiva? Si positiva, estable o negativa, y la calificación. Y lo que vemos acá es, creo que vale la pena resaltar, es que los únicos dos que tienen la calificación más baja, que es triple C+, son Argentina y Ecuador. Y Ecuador, por lo menos desde el punto de vista del ENVI, está mejorando. Argentina, todavía no se han conocido las nuevas calificaciones, así que no se puede asumir que va a continuar en esta calificación, y si algo cambiara, seguramente va a cambiar para mejor. Pero cada uno puede sacar sus propias conclusiones. De hecho, los mercados, que muchas veces se anticipan, piensan que va a mejorar la calificación, o por lo menos piensan que el riesgo a asumir es menor al que correspondería a un país que es triple C. Hay un tema que lo tengo en unos slides posteriores, pero como ya sé que no se van a querer quedar 4 horas, les digo ya, les anticipo que Argentina, desde el punto de vista de sus números, de sus datos, es un país que debería estar por encima del triple C, por su potencial y por las instituciones. Pero debido a su historia y algunos aspectos derivados del gobierno corporativo, es decir, de su gobierno, y porque todavía pesa sobre Argentina sobre todo un nivel de deuda de corto plazo relativamente elevado, y un nivel de reservas relativamente bajo, tan bajo que negativa, por ahora, entonces tiene el nivel de calificación junto con Ecuador más bajo de toda Latinoamérica. Ahora, ustedes me van a decir intuitivamente, cualquiera que recorre alguno de estos países que figuran acá, que son todos los países que se les puede ocurrir, más o menos importantes, excluyendo por ahí alguna isla o lo que fuere, uno diría, no puede ser que a mí me comparen Argentina con tal o cual. Pero ustedes piensen que la calificación, que es lo que le importa al inversor extranjero, al banco extranjero, al que está pensando en comprar títulos argentinos, no le interesa qué país está mejor o peor. Lo que le interesa saber es qué país va a pagar o no va a pagar. ¿Qué país está en condiciones de cumplir con sus compromisos y qué país no? ¿Qué país tiene un programa confiable y qué país no? ¿Qué país tiene entre sus vulnerabilidades elementos que lo someten a riesgos más altos que otros? Y yo puedo tener un país muy chiquitito, relativamente subdesarrollado, y sin embargo puede ser que ese país no tenga deuda. No estamos diciendo que es el país ideal para llevarlo a producir, para llevarlo a generar productos sofisticados, para llevar tecnología o gente para conseguir capital humano que pueda
manejar una empresa tecnológica. No, no se espera eso de ese país, pero ese es un país con poca deuda y que paga todas sus deudas. Entonces ese país puede ser que logre una calificación bastante más alta que la otra, porque esto no es una escala de qué tan bueno es ese país o qué tan fuerte es su economía. De hecho, Brasil es uno de los países que también sustenta una de las calificaciones más bajas en toda esta escala, ¿no? Y nadie puede pensar que Brasil es un país que entraría dentro de los últimos en la cola de los países más desarrollados de América Latina. Es casi un continente. Pero desde el punto de vista de su estabilidad, de su confiabilidad, de su nivel de deuda y de su capacidad de producción para poder, a través del flujo que se genere, pagar las deudas, no es comparable con otros países, ¿no? O uno de los países que uno siempre piensa como el modelo del buen alumno en materia, de nuevo, de capacidad de cumplimiento de sus obligaciones es Chile. ¿Mm? Entonces, bueno, Chile lleva ya muchos años cumpliendo, su forma de cumplir le ha permitido también cuidar mucho, tener refuerzos frente a futuras vulnerabilidades, ha creado una actividad económica privada y pública buena, diversificada, porque estaba muy centrada en la minería, y le ha ido relativamente bien. Y además pasó la última prueba, que era la prueba gubernamental con un gobierno de izquierda. Otro caso parecido es el de nuestro vecino, Uruguay. Uruguay es un país que es investment grade, todos los países que son más de triple B menos para arriba, hasta la triple A, son países que se consideran grado de inversión, que es como una indicación que se le da al mercado sobre quiénes están en condiciones de cumplir y quiénes no. Cuanto más cerca uno está de la triple B menos condiciones tiene, cuanto más cerca de la triple A, muchas más condiciones para cumplir. Pero obviamente puede venir un cisne negro y aquellos que tienen la mejor nota incumplir o encontrarse con problemas. Pero en principio, después de todos los análisis y siguiendo la metodología, esta es la forma en que se visualiza la calificación. Y desde ese punto de vista, Chile es un país que se ha sometido a distintas vicisitudes y ha cumplido. Tuvo mejores notas en algunos momentos y también bajó algún escalón, pero en definitiva sigue siendo visto como uno de los países más estables. Uruguay también pasó por algunas vicisitudes en su momento, pero también dentro de la comparación en América Latina sigue siendo un buen alumno, aplicado y cuidadoso. Tengamos esto siempre en cuenta porque en materia de inversiones, en materia de alternativas, en materia de financiaciones, mucha gente, a veces con opiniones parciales y otras veces no tan imparciales, eh, dan la impresión de que ya todo terminó, bajamos la inflación y Argentina va a ser campeón del mundo. Y entonces lo que uno tiene que decir es, cuando uno hace el análisis de lo que ha pasado en estos últimos 2 años, uno no puede sino decir que Argentina mejoró significativamente muchos de los temas que preocupaban y que hubieran preocupado a cualquier inversor externo o nacional incluso. Pero tenemos todavía que sobrepasar algunos de los problemas que se encuentran y que lo tienen en ese nivel. Ese nivel que puede cambiar y puede mejorar, inclusive, de todas formas, no vamos a pasar de ser jugadores de la C a jugar en primera. Entonces tenemos que tener eso en cuenta porque a veces opiniones hasta poco independientes tienden a generar un escenario como si todo está resuelto y ya lo único que tienen que hacer es pensar en si invierten a un año, si invierten a 15. Entonces, esto es muy importante para entender también cómo se hace una calificación. Las calificaciones las hacen un equipo de analistas independientes que todos ellos idóneos y muy buenos profesionales
la virtud de las calificadoras no es su perfección o su precisión, porque pueden equivocarse como cualquier otro, sino un poco su búsqueda de idoneidad, una metodología que explicita y que transparenta cuando informa, da sus fundamentos y sobre todo su independencia, su imparcialidad. Entonces, eso frente a otros que también tienen todo el derecho y toda la oportunidad de opinar, le genera a los mercados la tranquilidad de decir, bueno, este no me quiere vender nada, este lo menciona como si fuera algo totalmente independiente y proveniente de un comité, no de una persona, y siguiendo cierta metodología. Y eso no es a prueba de fuego, pero sí ha demostrado a través de los años ser algo que tranquiliza bastante los mercados y de ahí que se le dé tanta importancia. Pero algo que no me canso de repetir es las calificaciones no son infalibles. Y no lo podrían ser porque en realidad una calificadora no le dice a alguien, hace esto o no lo haga. Simplemente da una opinión, informa y da sus fundamentos. Que sí sirve, porque es una opinión ilustrada de alguien que se especializa en la materia, pero de ninguna manera está exenta de serios problemas para pronosticar, ¿no? Yo siempre cito a Niels Bohr, que era el físico cuántico, que decía, los pronósticos son muy difíciles, sobre todo si son sobre el futuro. Y la verdad es esa, tenemos que tener esto, usarlo, pero también relativizarlo. Esto es un cuadro de comparación. Argentina tiene uno. ¿Por qué puse este cuadro antes de contarle toda la historia? Primero porque estoy cansado de ver Netflix y que a cada rato me pasan del 2000 al 1800, al 1700, y si yo tengo problemas se lo quiero dar a ustedes. La verdad es que uno de los problemas que enfrenta Argentina desde hace ya muchos años es el crecimiento económico. Y realmente si hay un problema por excelencia en la economía de cualquier país es el crecimiento, porque es el símbolo por excelencia de la creación de riqueza. Y la clave, se han escrito miles de libros sobre el crecimiento económico y sobre el crecimiento sustentable y sobre el desarrollo económico, pero básicamente no, lo que se sabe es cómo no se puede crecer. Y si no hay inversión productiva, no se puede crecer. La inversión productiva multiplica y exponencia la capacidad y el aporte humano con el trabajo. La inversión productiva genera costos más bajos y beneficios mayores. Y los países a los que mejor les ha ido son los países que han sabido ahorrar, porque desde el punto de vista económico el ahorro es igual a la inversión. Se necesita, para hacer inversión se necesita ahorro. O es ahorro propio o es ahorro ajeno. O es ahorro local o es ahorro internacional. Pero los países que sobregastan, por ejemplo, no tienen ahorro y necesitan recurrir al ahorro externo. Pero en cualquier circunstancia, si el ahorro externo sirviera para hacer una inversión productiva adecuada, bienvenido. No siempre ocurre eso. Y el problema del ahorro externo precisamente es la dificultad para renegociar en casos inesperados. Pero el ahorro tiene que ser incentivado y motivado. Y uno de los problemas que tenemos en Argentina, debido a su historia, es la tasa baja de ahorro, lo cual afecta a su inversión. Entonces acá, yo no sé si ustedes llegan a ver el cursor, pero tenemos el primer caso, es el de Chile. Yo hice una estimación, pedí una estimación de 5 años, promedio de 5 años, porque es malo pensar en un solo año puntualmente, un año puede ser de mayor inversión que ahorro o viceversa, pero el promedio de 5 años y cuando lo llevé a 10 años no cambiaba demasiado las figuras. Tenemos el caso de Brasil, donde la barra oscura, azul, es el ahorro y la verde es la inversión. La inversión productiva. Cuando hablamos de inversión, la inversión es una palabra confusa porque se utiliza tanto para aquel que coloca dinero y financia un proyecto, lo que fuere, como aquel que produce. Cuando hablamos de inversión acá estamos hablando de inversión productiva.
¿Y con qué se financia eso? Con el ahorro. Y lo que está diciendo acá es, Chile tiene más ahorro que inversión, lo cual tiene bastante sentido porque ya en la etapa que se encuentra Chile, muy bien capitalizada, bueno, en este momento lo que tiene es una producción exponencial derivada de justamente la capitalización. Cuando uno invierte, obviamente aumenta significativamente la producción y la competitividad. Lo vemos a Chile con un 27% del Producto Bruto de ahorro y con un 23%, en otros casos un poco menor ha sido, de la inversión. El otro caso que tenemos es Paraguay. Miren, Paraguay tenemos exactamente una curva contraria. Paraguay tiene un ahorro de 20% y tiene una inversión del 22%. ¿Qué quiere decir? Que está utilizando ahorro externo. Y le resulta relativamente barato porque Paraguay ha hecho bastante bien las cosas en materia macroeconómica, sobre todo estabilidad monetaria y cambiaria, y está trayendo capital. ¿Y de dónde viene el capital? Viene de distintos países del mundo, pero una gran parte de ese capital adicional que necesitan proviene de Argentina y de Brasil. Han sabido utilizar la desconfianza o la necesidad de distribuir los huevos en distintas canastas que han tenido brasileños y argentinos y lo han aprovechado. Y están haciendo inversiones muy importantes que están dándole resultados. Los paraguayos han sido en los últimos años bastante resistentes al mal manejo de la cuestión fiscal. Yo me acuerdo haber ido a dar una conferencia en Paraguay hace un par de años, ha sido 3 años atrás más o menos, y después de la conferencia todo el mundo se acercaba, todos los periodistas, etcétera, se acercaban. A mí no, se acercaban porque estaba el otro que había hablado era el ministro de Hacienda de Paraguay. Y, y el ministro de Hacienda de Paraguay salía por la puerta, todos iban corriendo para ver si le sacaban algún comentario. ¿Y qué le decía el ministro? No, yo no quiero hablar con ustedes, no quiero hablar con ustedes. Ustedes lo único que quieren es que yo gaste plata y no va a haber plata. Y se iba. Yo decía esto, si se escuchara en Argentina, estoy hablando de hace 3 o 4 años atrás, sería un milagro. Entonces, esa es la filosofía como se ha ido manejando y Paraguay ha prosperado bastante. Pero es el caso que les mencioné antes. Toda la prosperidad de Paraguay ha hecho que el país haya mejorado, se haya modernizado, pero está todavía acá con relación a Argentina. En materia de riesgo crediticio, no. En materia de riesgo crediticio está visto ya hoy como un grado de inversión, salvo una calificadora. Pero está ahí en la orillita y en cualquier momento tenemos noticias, salvo que venga un cisne negro sumamente inesperado. Bueno, eso lo que nos indica es el país ha sabido ahorrar y ha sabido invertir y ha sido sumamente cuidadoso. El caso de Uruguay nos muestra algo muy parecido al de Paraguay. Uruguay ya lleva muchos más años haciendo las cosas, así que sus tasas de inversión son distintas, sus tasas de financiamiento de esa inversión también son distintas. Uruguay ha tenido durante décadas el beneficio de contar con ahorro argentino y brasileño. Las tasas de interés de Paraguay durante décadas ha sido bajísima y eso se debe primero a un buen manejo fiscal y monetario, un manejo político bastante estable y que ha generado confianza. Por el otro lado, han sabido, llegaron a tener algunos problemas de deuda y de crisis financiera en su momento, los pudieron superar y los han ido mejorando. Y bueno, en este momento, la verdad que con su sistema también previsional privado de cuentas capitalizables, han logrado un sistema de ahorro doméstico bastante eficiente. Brasil es un monstruo que atrae capital, atrae inversiones, han tenido políticas muy erráticas, al gobierno le cuesta mucho tomar decisiones demasiado largoplacistas o demasiado cuidadosas en lo fiscal, salvo el periodo de Cardoso,
pero de todas formas se ha manejado con suficiente prudencia comparado con otras grandes potencias del mundo y sigue atrayendo capitales, tiene un mercado fenomenal y tiene un sistema regulatorio y de manejo de los conflictos jurídicos tal que los industriales brasileños siguen invirtiendo mucho dinero en Brasil. No obstante ello, están atravesando algunos problemitas. La empresa Ryzen y Braskem, las dos han tenido serios problemas en el pago de sus deudas y están enfrentando litigios. Tienen dos bancos que han tenido serios problemas, uno el Banco Master y el otro el Banco Brasilia, lo cual marca un momento difícil para tratar de generar la confianza que ha tenido en los últimos 10 años. Y Argentina, donde nos encontramos ahora con que tenemos una tasa de ahorro elevada y una tasa de inversión baja. La tasa de ahorro elevada se debe precisamente a un mayor grado de confianza de lo que se había generado, sumado al hecho que había mucho ahorro diferido, ahorro doméstico diferido, y entonces nos encontramos con mayor ahorro doméstico, que es lo mismo que decir que los argentinos empezaron a confiar y comprar títulos públicos o títulos privados de oferta pública en una magnitud distinta de la que conocimos en los últimos 8 o 9 años, y por el otro lado ha empezado a hacer inversiones que son tenues a la luz de todo lo que necesita Argentina y de algunos regímenes jurídicos que supongo que por ahí te vas a referir, como el REGI, que daría la impresión que muchos pensaban que iba a llover el dinero, que iba a salir por las ventanas para entrar a Argentina y aprovechar un régimen financiero y fiscal muy amigable. Sin embargo, no ha entrado todo lo que podría haber entrado, sobre todo porque había muy buenas oportunidades de inversión, siguen estando, porque todavía hay problemas cambiarios, todavía hay un problema de confianza, que es lo que está demorando eso. Y contra eso no hay medida económica que se pueda apresurar, sino tratar de hacer buena letra y generar confianza. La confianza, los economistas, como los economistas, les gusta cuantificar todo y diferenciarse de la mayoría de las otras ciencias sociales, tienen una tendencia al laboratorio en esa materia. Y si bien hacen un excelente trabajo, no les gusta hablar mucho de la confianza, precisamente porque es difícil de cuantificar. Pero si uno mira el listado de calificaciones o si uno mira cómo se manejan los mercados internacionales, vamos a ver el rol importante que tiene la confianza. La confianza vista como algo medio, yo diría, intangible, que acumula una serie de méritos o serie de circunstancias que hace que la gente crea y esté dispuesto a arriesgarse y a creer en la otra parte. Esto es un escenario base que lo hizo acá el Caballero y su equipo, Renzo, y lo hace para Fix. Tiene más de un escenario, yo simplemente quise poner esto, no me voy a poner a leer esto para ustedes y más o menos le di un resumen de los principales indicadores, pero trabajamos con esto continuamente y además debatimos mucho porque obviamente poner un número definitivo como si uno supiera exactamente qué va a pasar cuando hace una prospección sería una arrogancia, pero por lo menos nos permite visualizar ciertas cosas positivas. Visualizamos, por ejemplo, que las exportaciones para este año pueden andar en 95.000 millones de dólares, que sería un muy buen número, y en el 27 más o menos andarían en lo mismo. Acá en este escenario se consideró que podrían ser levemente inferiores, pero también si todos los programas energéticos concluyeran más o menos aceleradamente, podríamos, todos no, algunos, podríamos tener cifras mejores. Y además para este año hemos tenido una cosecha sorprendentemente buena, los precios han subido levemente, pero han subido, así que las circunstancias pueden mostrar alguna variación en eso. Y las importaciones van a estar a la luz del día. Obviamente es el problema de la apertura, la duda que uno siempre tiene en la apertura es cuán rápido tengo que abrir.
¿Abro la puerta para que entren todos? ¿Abro la puerta para que entren algunos? ¿Cómo me manejo? Este, es razonable abrir la puerta para todos bajo el concepto de que, bueno, los que estuvieron acá adentro no hicieron lo que debían hacer, entonces ahora que vengan los otros para ver si beneficia a toda la comunidad o no lo es. Bueno, esto es una duda y cada uno de ustedes puede tener una respuesta distinta. No hay en esto experiencias en el mundo que uno pueda decir son univalentes, pero lo que sí diría es que si uno no tiene muy claro qué hacer, la experiencia de los países más exitosos indican que la apertura es muy favorable, la competencia es muy favorable, pero el grado de disrupción habitualmente se ha hecho en forma gradual para dar tiempo a los agentes para ir adaptándose. Y con reglas de juego claras para que también sepan de que no va a haber prórroga de las ventajas o los beneficios, porque si no todo el mundo dice, esperemos, total, cuando venga la fecha de vencimiento vamos a volver a decir que van a quedar todos desempleados, etcétera, etcétera. Pero es un tema de discusión. El nivel de actividad argentino no ha sido malo, pensando la base de la que venimos, pero va a tener serios desafíos hacia futuro y estamos viendo simplemente con la opinión pública y todas las encuestas de que es uno de los temas que están pesando políticamente, analizando los escenarios del 27. Uno de los temas importantes para tener en cuenta acá es que Argentina tiene una expectativa de crecimiento en ciertos sectores muy buena. No hace falta decir que tiene un potencial de crecimiento en energía terrible, petróleo y gas, en minería aparentemente muy bueno, sobre todo para la fase exploradora, en algunos casos ya para explotación. Tenemos muy buen potencial todavía para el agro. Argentina fue casi precursora en la tecnología última aplicable al agro, pero se fue quedando, se fue mesetando. Y los países vecinos y de otras partes del mundo copiaron esa tecnología y hasta la superaron. Y bueno, en Argentina por muchos años no se hizo la inversión necesaria porque el agro no resultaba demasiado rentable o la tasa de impuestos que se le cobraba le expropiaba. Por lo tanto, ahora tiene un potencial para seguir invirtiendo. Y si hay algo cierto respecto al agro, es que el agro invierte. Cuando las cosas van bien, el ánimo del productor agropecuario es un ánimo de inversión. Está muy ligado a su inversión y a la tierra. Así que es de esperar que se aprenda de eso como para mejorar también en agro. Tenemos también en tecnología oportunidades, porque a pesar de lo que todos los días decimos del nivel educativo y de la prueba PISA, etcétera, etcétera, Argentina tiene muy buenos recursos profesionales, tanto en física, en matemática, en medicina, etcétera, etcétera. Acá no voy a hablar ni de derecho ni de economía por las dudas. No. Y eso se distingue. Y en materia de cibernética, en materia, todo lo que tiene que ver con la tecnología de combinación de la inteligencia artificial o de la tecnología cuántica con la necesidad de energía y de recursos energéticos y de recursos humanos para administrarlo e innovar, es fantástica. Así que el potencial de Argentina en esa materia es muy bueno y si miramos la cantidad de unicornios que tiene Argentina, es la que lidera el número de unicornios de América Latina. Eso va cambiando, obviamente, pero es un buen indicador de la faz innovadora y creativa que tienen nuestros elementos. Ahora, el tema en todas estas actividades es que no son mano de obra intensiva. Podemos llegar a tener crecimiento y desocupación. Es un problema serio. Entonces, se tendrán que analizar muy seriamente cómo copar con ese problema, porque la brecha va a existir, casi seguro. El crecimiento marginal va a ser potencialmente muy elevado, pero en realidad es capital intensivo, tecnología intensiva y no mano de obra intensiva, trabajo intensivo, para ser más claro. Entonces, este es uno de los problemas que se visualiza en Argentina. ¿Y por qué es importante desde el punto de vista del pago de la deuda o desde el punto de vista de la calificación argentina? Porque uno de los elementos que se tiene en cuenta cuando se califica a un país es
¿Cuál es el grado de tranquilidad que va a tener el gobernante para producir los cambios que se necesitan hacer para generar la productividad que el país necesita, la competitividad de ese país para generar el bienestar o la modernización de su equipo productivo y de sus empresas? Y la verdad es que la buena noticia es que Argentina en esa materia está muy bien situada, la mala noticia es que se puede hacer con menos gente. Entonces, esto que es un fenómeno que por la inteligencia artificial no solo va a tocar a Argentina, va a tocar a muchos otros países. En el caso de Argentina es más importante porque todas las otras industrias que mencioné, todos los otros sectores que mencioné, están muy vinculados precisamente con la tecnología y la mejora en la productividad y la baja en el nivel de ocupación. Así que esto es un gran problema. Yo acá simplemente para que Renzo y Mauro no se enojen, traje unos cuantos de los gráficos que nosotros hacemos, simplemente para decirles que los hacemos y que están a disposición de todos ustedes cuando quieran ver un comentario que surge de nuestro equipo. En general tenemos mucho más economistas en nuestro equipo de los que hay en casi todos los equipos económicos que escuchamos todos los días en televisión. No somos mejor que ellos para nada, pero sí somos independientes. Y discutimos bastante, no vayan a creer que nos quedamos conformes por el primer gráfico que vemos. Así que está a disposición y es relativamente útil, no para acertar, sino para saber en qué dirección parece que nos movemos. Entonces, todo esto lo quería mostrar. Ahí simplemente mostrarle el gráfico para aquellos que no necesitan anteojos, es el gráfico con las barras superando la línea, que es el periodo 26, 25, 26 y la proyección del 27, donde en ese sentido Argentina muestra algo que no conocemos prácticamente en la historia, ¿no? Que es superable. El nivel de actividad, ahí vemos un desafío, las proyecciones, la situación histórica es en materia de actividad económica, nos indica que tenemos un desafío a cubrir. Argentina no crece básicamente desde el 2011 y en realidad en términos de producto per cápita cae. Estas son las proyecciones de comercio exterior, no me voy a demandar demasiado porque algo de esto ya hablé. Proyecciones de vencimiento del Tesoro Nacional. Esto sí es interesante porque obviamente no se terminó la historia. Miren ustedes esta barra que está, no sé si se ve bien el cursor, a ver el cursor, sí está el cursor acá. Esta la barra alta, esta nos muestra que en julio tenemos vencimientos muy importantes. Y ese es el problema que tiene Argentina. En Argentina nosotros nos alegramos cuando leemos en el diario que ya tenemos los fondos para pagar o a los 3 o 4 días cuando nos dicen se pagaron los intereses que se debían. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que es eso? Si ustedes llegaran a su casa y le dijeran a su cónyuge, a su pareja, mira, estamos bien, hasta fin de mes llegamos, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta por qué tenemos, no sé si corresponde tener una calificación triple C o doble B o lo que fue, pero tenemos una calificación baja. Ustedes dense cuenta un poco en nuestro diálogo y a lo que nos acostumbramos en términos de lo que es un diálogo de economistas o de financistas o de abogados. Estamos siempre midiendo a ver si llegamos para pagar el semestre o para... Es complicado. Si a mí me dicen, yo tengo la plata para pagar la cuota de la escuela de los chicos, y yo no me sentiría demasiado contento, ¿no? Con esa historia. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos que tener en cuenta y este gráfico lo indica claramente. Riesgo soberano. ¿Cómo se mide? Se mide a través de distintos factores cualitativos y cuantitativos. Después vamos a entrar un poco más en eso. Pero la medición nunca nos va a dar un valor preciso y que soporta cualquier cosa, porque el riesgo soberano se analiza en términos de cuáles son las vulnerabilidades esperadas que pueden superar los países. ¿Contra qué puede, si viene tal cisne negro, contra qué puede lidiar y contra qué ya lo supera? Esa es la naturaleza y la razón de ser del riesgo soberano. Y el riesgo soberano, a diferencia de lo que son las calificaciones locales, lo que intenta es comparar a todos los países entre sí, para poder tener un parámetro de dónde uno quiere invertir, dónde puede invertir,
Y puede ser que uno decida invertir en un país en un país de muy alto riesgo. Pero ustedes imagínense que un país de alto riesgo la razón de invertir puede ser o porque tengo una tasa de retorno si mi inversión se cumple, si me pagan muy alta, o porque no tengo ningún otro lugar donde invertir. No hay petróleo en Suiza. Entonces me tengo que meter en algunos lugares muchas veces inhóspito. Bueno, ese puede ser el motivo por el cual con una calificación baja igual termina decidiendo invertir. Y otros pueden decir, yo tengo la sensación de que los parámetros que se han utilizado para esta inversión no coinciden con lo que yo creo que van a ser las vulnerabilidades, por lo tanto, la rentabilidad que me da esta inversión me parece razonable frente al riesgo que estoy dispuesto a asumir y entonces uno hace la inversión. Ese es básicamente el riesgo soberano. ¿Y qué consecuencias tiene el riesgo soberano, aparte del hecho de que le permite al gobierno acceder a fondos externos y además fondos domésticos a mejores tasas y en mayores cantidades? Mayor cantidad implica mayores tasas y viceversa. Es que esto se traduce también en mejoría en la tasa de interés o en la tasa de retorno esperada para las distintas empresas del país. Porque cuando la tasa de interés soberano, que es considerado en principio, en el mundo en principio, como el mejor riesgo posible que uno pueda asumir, porque uno piensa que el soberano siempre cumple, todos sabemos que en Argentina que eso no es tan así, y hay otros países, no somos los únicos. Hoy en día ha evolucionado un poco ese cliché, pero lo que sí sabemos es que el riesgo soberano es un indicador bastante válido respecto a las posibilidades que tiene un inversor externo de cobrar. Porque, por ejemplo, imaginemos que Argentina, el gobierno tiene problemas fiscales y que haya una empresa que esté en mejores condiciones que el gobierno, porque no tiene problemas si tiene una buena caja, una buena tesorería. Pero el problema es que si tiene que pagar una deuda externa, necesita dólares, ¿no? Porque los acreedores externos no esperan cobrar en pesos, dólares u otra moneda. Y entonces el problema es que si el riesgo soberano es alto, la gente dice, las chances de que el país te dé los dólares para que puedas cumplir con tu obligación son bajas. Entonces agrupa a todos los demás que están adentro del país en el techo del riesgo soberano. Algunos, por excepción, lo superan. ¿Por qué? O porque históricamente se las arreglaron para cumplir o porque tienen los recursos afuera para cumplir, por ejemplo, empresas exportadoras o que tengan sucursales en otros países o lo que fuere, o porque tengan alguna forma de demostrar que tienen recursos afuera como para que en el caso que haya problemas, sobre todo de convertibilidad, el país, la empresa, el deudor pueda cumplir. Entonces, cuando uno habla de riesgo, uno está hablando de precio, uno está hablando de precio más alto. Es una cuestión importantísima desde el punto de vista cualquiera que está haciendo sus números para saber si invierte en un país o en el otro. Y ese es uno de los problemas que tenemos nosotros, del cual afortunadamente hemos mejorado muchísimo. Piensen cuál era la tasa que medía el riesgo París hace un año, piensen la que estamos teniendo ahora y es significativamente inferior. Estamos por encima de los 1000 puntos. Quiere decir que pagamos por sobre la tasa de Estados Unidos, que pagaría un deudor de Estados Unidos, el Estado americano, estábamos pagando un 10% más. Si la tasa en Estados Unidos el año pasado para 10 años, no me acuerdo de memoria, pero 4%, nosotros teníamos que pagar 14%. Quiere decir que pagamos más de 3 veces la tasa de interés. Quiere decir que si el gobierno norteamericano se endeudaba en 1 millón, ¿no es cierto? Para nosotros, en términos de interés, era como cuando nosotros nos endeudamos por $300.000. Terrible. Entonces, el riesgo soberano no es una cuestión que atañe solamente al gobierno, nos atañe a todos nosotros, porque la tasa de interés es uno de los precios que regula la economía por excelencia. Todos creemos que todos decidimos, el libre albedrío, todos podemos decidir. Yo me levanto a la mañana, decido qué taza de café tomo, si tomo mate, tomo café o tomo té, si lo hago con azúcar, sin azúcar, si tomo colectivo, me voy en subte o me voy, llevo el coche.
Estamos tan acostumbrados a todo eso que creemos que somos más libres de lo que somos. En realidad la tasa de interés rige nuestras vidas, porque permite acceder o no a crédito, permite acceder a nuestras empresas o las empresas donde trabajamos a más crédito o menos crédito, o le permite a la empresa considerar que un proyecto que tiene es rentable y entonces vale la pena tomar crédito porque esa tasa lo va a poder pagar, y cuando la tasa sube demasiado llega a la conclusión que no puede porque la inversión que está haciendo en el bien de capital ese o en la tecnología esa no se repaga porque tengo que pagar demasiado por el capital externo, que es caro porque precisamente se consideran que es riesgoso. Entonces, la influencia que tiene la tasa de interés sobre nuestras vidas es tremenda. Y eso es lo que hace que algunos también han querido sobreganar. Muchas empresas en la Argentina han tenido la idea de que cerrando un poco el mercado así generaban un mercado o monopólico o cuasi monopólico o muy ligado al Estado bobo y sus negocios, pero por el otro lado también es cierto que un país con un riesgo soberano muy alto hace muy difícil ser empresario, muy difícil. Es casi una lotería. Y a veces es más fácil ir a Las Vegas y ganar que tener una empresa en la Argentina. Todos los problemas fiscales, todos los problemas impositivos, todos los problemas burocráticos, todos los problemas que se nos puedan ocurrir, financieros. Entonces, este tema es importantísimo. ¿Y qué tienen en cuenta? Después rápidamente lo voy a ver porque no quiero tampoco llevarle demasiado tiempo. ¿Qué seguridad brinda? La seguridad precisamente de bajar el riesgo. Bajar el riesgo implica bajar la prima del país para todos. Cuando querramos pedir un crédito o por nuestra tarjeta o por una hipoteca o lo que sea, mejora significativamente. En este momento, a veces por motivos, por ejemplo, políticos, uno ve que varios gobiernos intentan sacar hipotecas y ofrecen hipotecas a 20, 30 años. No se sabe cómo lo van a poder pagar, porque el que da esa hipoteca, el banco que da esa hipoteca, no tiene dinero a 10 o 20 años. Ni siquiera sabe qué mecanismo de reajuste puede tener que sea compensador del riesgo que está asumiendo. Tendría que cobrar una tasa altísima como para ir haciendo una previsión, una reserva por si sus cálculos terminan siendo distintos de la realidad. Y eso casi en un escenario como el nuestro es muy difícil de manejar. Entonces alguna vez decir, bueno, pero ahora que bajó la inflación. Si nosotros tenemos una inflación, recién leímos, de 26% anual. ¿Saben lo que es el 26%? Si ustedes van a Alemania o Estados Unidos o acá a Chile o a España y le dicen, sí, porque gracias a Dios tenemos una tasa de 26% de inflación anual, los tipos se tiran por la ventana. Ellos tienen su hipoteca al 3-4% anual y por 20 años a esa tasa fija. Y entonces, este es un problema muy serio con el que hay que lidiar. También cuando estamos viendo algo que está ocurriendo en este momento, en este mercado, para no hablar solo del pasado, es la existencia del mercado de cheques y pagarés, que con miras de reducir los costos a los que se endeudan, de facilitar el negocio empresario, sobre todo de las pymes, y con la finalidad de hacer menos burocrático el proceso de emisión y de conseguir quienes estén dispuestos a invertir en esos cheques y pagaré, no se están llevando adelante los chequeos suficientes como para quedarnos tranquilos en cuanto a la capacidad de pago y la liquidez de ese negocio. Entonces nos encontramos con que, a diferencia de negocios un poco más largos, maduros, donde además hay empatía, se conocen el acreedor con el deudor, etcétera, etcétera, donde si hay dificultades se puede llegar a renegociar porque hay instrumentos financieros que dan esa oportunidad, etcétera. En el caso del cheque, uno dice, ya venció, lo presento. Y lo presenta y le rebotan el cheque. O el pagaré pasa algo parecido. Entonces, y nos estamos encontrando ahora con que una buena idea de facilitar el crédito, sobre todo a las empresas más pequeñas, puede resultar en una bola de nieve que sea contagiosa, porque cuando los mercados de capitales se contagian, no quedan ahí circunscriptos al producto que generó el contagio, sino se expande entre todos los demás deudores y acreedores. En Uruguay tuvimos el tema de
eh, ¿cómo se llamaba? La Granja Moro, era una firma productora de aves, vendía pollos, y era conocidísima, era una empresa muy importante dentro del rubro alimenticio, eran las principales de Uruguay, y hacía publicidad en todos lados, televisión, radio, en carteles, etc. Tenía una marca recontra consagrada, supermercados, y sin embargo entró en un problema, falsificó sus números, engañó a todo el mundo y sus acciones y se tuvo que declarar en concurso y después en quiebra, así que los accionistas quedaron trabados. Para el mercado nuestro, la cifra del default de Granja Moro sería insignificante. Para Uruguay era muy importante, superaba los 100 millones de dólares. Para ese mercado era importantísimo. Y por 9 años prácticamente no hubo una emisión de acciones en el mercado uruguayo. ¿Eh? Entonces, tenemos que tener en cuenta que si se crea un mal instrumento o una mala cobertura jurídica, después las consecuencias pueden ser graves. Un tema que a mí me preocupa, por ejemplo, de las cosas actuales, porque voy a ir resumiendo, es ¿qué está ocurriendo en este momento con la macroeconomía? Por ejemplo, mucha de la gente que está interesada en que Argentina le vaya bien y otros no porque le vaya bien, sino porque van a ganar mucho dinero si le va bien y pagan sus bonos, empezaron a mencionar, bueno, pero Argentina bajó la tasa de inflación, como si ya estuviera solucionado el problema inflacionario. O dicen, Argentina va a salir al mercado externo. Está por salir el gobierno argentino al mercado externo. Ya está todo, ta. Y es cierto que habían iniciado todos los trámites y además es cierto que habían tenido propuestas concretas de financiación al gobierno argentino. Pero las tasas que se ofrecían eran superiores al 10% anual. Era terrible. Ahora, no lo hicieron, creo que demuestra un buen manejo de los pasivos por parte del gobierno, pero a su vez el gobierno dijo, lo que vamos a hacer nos vamos a financiar en el mercado local. Cuando hace eso, lo que hay va a haber un crowding out. Quiere decir que el gobierno se va a volver a chupar todo el dinero de los inversores potenciales argentinos y el sector privado no va a poder competir contra el gobierno. Entonces van a emitir bonos y los que tenían deuda privada van a tener que pagar muchísimo más tasa porque el gobierno cuando chupa, chupa en serio. Entonces, es un problema no tan sencillo como decir, no, recurrimos al mercado local. Por una parte, Argentina viene bajando su deuda externa y lo viene haciendo con el superávit generado, así que eso es muy bueno. Y la intención también me parece buena, pero me preocupa mucho la falta de cuidado en esta materia porque el crowding out puede generar problemas serios. De hecho, muchos bancos van a estar chochos porque en la época en que todos los bancos prestaban mucho dinero al Estado porque el Estado les chupaba dinero o no les daba otra opción que los bancos tuvieran que financiarlos porque si no tenían que constituir encajes, etcétera. Cuando eso se fue levantando, liberalizando, lo que produjo es un verdadero cisma en el mundo financiero porque los bancos habían perdido la costumbre de prestar a riesgo. Prestaban al Estado que era prestar a riesgo. Muchos bancos sabían, ya cuando llegó a un nivel tan alto empezaron a preocuparse, pero hasta ese momento estaban prestando a riesgo y por lo menos con mucha comodidad, sin mucha necesidad de análisis. Eso cambió el año pasado para bien, pero si empieza el crowding out va a volver a ocurrir y eso puede ser algo peligroso. Entonces son los tipos de vulnerabilidades que hay que seguir de cerca para estar seguros que se resuelven. También está el tema de arbitrajes que todavía están pendientes, donde hay algunos pasivos ocultos que se tienen que mostrar y que por ahora nuestra contabilidad federal pública no lo muestra. Ahí también hay alguna parte de nuestro superávit esconde algunas cifras de intereses que se capitalizan, y eso recuerdo siempre a Aníbal Forchieri, que siempre comenta que el sector público no utiliza el devengado y entonces los números no reflejan realmente la situación fiscal del momento. Así, Aníbal, vos es que yo te recuerdo, ¿sí? Entonces,
lo quería puntualizar como uno de los problemas. Y el último de los puntos, y con esto creo que voy a terminar porque si no me van a echar, y puedo contestar las preguntas que tengan, es los tratamientos jurídicos económicos diferenciales, temporarios. Por ejemplo, el RIGI, y ahora se está sancionando un régimen para las pymes, etcétera, que parece muy bien porque lo que intenta hacer es hacer cosas normales. Es decir, ¿por qué no separamos el mundo entre todo lo que ha ocurrido hasta ahora y una nueva Argentina? Porque si no, nadie se va a querer colar en la situación histórica y asumir los pasivos viejos, las contingencias. Entonces, la idea de dar esa oportunidad para que vengan inversiones que de otra forma no llegarían y a tasas de interés con un riesgo mucho más bajo, es una muy buena idea. El tema es que genera muchas ventajas, pero tiene dos problemas. Uno es lógico, legal y constitucional tener un tratamiento diferencial entre distintas personas o personas jurídicas. Esa es una pregunta. Mi contestación es, yo creo que sí, sobre todo si es temporario y preestablecido y con ciertas condiciones. Pero a mí me parece que por lo menos es discutible. Y el segundo tema eh, derivado de esto es lógico no hacerlo con otros, dar otras oportunidades. Entonces, todo eso plantea algunas dudas que son como vallas que va a tener que atravesar el gobierno. Ahora, yo le estoy hablando de Argentina. ¿Ustedes creen que si yo estuviera hablando en Paraguay o estuviera hablando en Uruguay no estaría hablando de un montón de vallas? No estamos diciendo que Argentina las tiene y los otros no lo tienen. Simplemente estamos diciendo que no es que estamos en un terreno limpio y lícito y asfaltado. Estamos en un terreno con cierto y lo único que creo es que es importante seguirlo de cerca. Yo acá, simplemente para los que después quieran ver algo, acá le pongo un detalle de los temas que se analizan para el riesgo país. Todos para analizar las vulnerabilidades. Lo que sí ahí yo puse en rojo, confianza. La palabra confianza creo que la había puesto en rojo y la puse por otro lado. Todo se resume en definitiva es que haya condiciones cuantitativas y cualitativas que puedan despertar confianza más allá de las actividades de los gobernantes. Las calificadoras en general usan para sus modelos data histórica también, es decir, promedian lo actual con algo de histórico y con algo del pronósticos a futuro. Entonces, así es como llegan en su modelo, por lo menos, a concluir cuál puede ser una calificación razonable desde el punto de vista fundamental. Y después le agregan algunos aspectos cualitativos para cada país, puede ser distinto. Eso es bueno para Argentina porque entonces Argentina ya está entrando en una etapa donde las calificadoras empiezan a borrar parte del pasado y el pasado que utilizan es menor. ¿Por qué? Porque ya tenemos, o no es menor, sino que es mejor. Y por el otro lado, eh, yo diría que los pronósticos en general, si bien en algunos casos son demasiado optimistas, obviamente todas las calificadoras hacen su propio análisis para ver si son valederos o no y hacen múltiples análisis para considerar distintas alternativas. Yo, si Juan me lo permite, quiero aprovechar este gráfico, que acá no lo van a leer porque es muy chiquito. Yo casi, no sé si no sería mejor mostrarlo acá. Sí, está más cerca para ustedes algo así. Los que están por ahí pueden llegar a ver. Este es un gráfico que muestra el 80% de todos los problemas macroeconómicos de un país, que es el giro circular del Producto Ingreso Nacional o las alternativas de producción potencial contra producción real. Y lo que nos indica cuánto puede, dentro de los límites de la capacidad productiva de un país, generar en términos de riqueza. Y todo eso lo medimos desde el punto de vista de quiénes son. No, yo debería usar esto. ¿Quiénes son? Este era el que se usaba, sí. Ahora, el que no ve el cursor soy yo. Bueno, ¿quiénes son
los que ayudan a generar inversiones. No me voy a meter muy en detalle de cómo se genera esa riqueza desde el punto de vista de la demanda, sino de analizar de ese sector clave para mejorar la productividad y el crecimiento, que es la inversión. ¿Por dónde se genera? Se genera con el ahorro interno, después veremos si con el caso de ahorro externo, pero en el caso de ahorro interno, se genera con el dinero que los argentinos o de cualquier país no gastan. Siguen gastando el resto del dinero para consumir de las empresas lo que necesitan, pero una parte, muchos ciudadanos de este país o de cualquier país no lo gastan. ¿Qué dos alternativas tienen respecto a qué hacen con ese dinero que no usaron para gastar, para consumir? Las dos alternativas que tienen son: una, atesorarla, estacionarla. Hay tres formas típicas de estacionar el dinero, de atesorar, sobre todo en Argentina. Una, ponerlo debajo del colchón, obviamente en moneda extranjera. Otra, ponerla en la caja de seguridad. O la tercera, mandándola al exterior. Cuando la mandamos al exterior es como si le estamos prestando el dinero a Suiza o Estados Unidos. Tiene el mismo efecto. Ayudamos a Suiza o Estados Unidos financiándolo más barato. Pero justamente desfinanciamos a Argentina. Entonces, los países civilizados en todas partes del mundo lo que tienen son instituciones canalizadoras del ahorro a la inversión para que ese dinero no gastado y no consumido, en vez de ser atesorado, que es como sacarlo del sistema, sea utilizado por las fuerzas de la inversión, pueda ser utilizado para financiar la inversión productiva. ¿Y cuáles son las instituciones por excelencia canalizadoras del ahorro a la inversión? Las que puse acá, que no ven ninguno de ustedes, pero yo me las tuve. Acá tenemos bancos, aseguradoras, AFJP. En Argentina es una mala palabra, pero en todo el mundo los fondos de jubilación y pensiones tienden a ser instituciones que ahorran y ahorran a mediano y largo plazo. Son las que financian las hipotecas que yo les mencioné. Son las que financian los proyectos de infraestructura que tienen los países. Porque la gente pone el dinero y lo saca dentro de unos cuantos años. En Argentina, yo creo que tarde o temprano, le van a poner otro nombre porque la palabra FJP está totalmente desprestigiada. Lo harán seguramente con otro régimen, un poco mejor, porque tampoco era del mejor. Pero seguro que en Argentina, tarde o temprano, si Argentina se moderniza, va a tener esto. Hoy en día ya empezamos a tener algunas cosas. Tenemos una muy mala experiencia con el régimen de las jubilaciones y pensiones que entraron en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, porque no se manejó fiduciariamente hablando, no fue de lo mejor manejado, pero por lo menos lo tenemos, esos fondos, es un fondo de medio y largo plazo, y por suerte el Estado no los chupó todos. Y por el otro lado, ahora tenemos el FAL, famoso, laboral. No muy lindo nombre, pero tiene la virtud de poder generar fondos. Los otros inversores institucionales por excelencia pueden ser los bancos, en menor medida, y las aseguradoras, sobre todo las aseguradoras de vida, donde reciben dinero para cumplir con obligaciones que van a tener cuando llegue el siniestro, y mientras tanto la aseguradora va invirtiendo eso en el mercado de capitales o en los bancos a largo plazo. Y eso genera un flujo de fondos interesantísimo y mucho más previsibilidad desde el punto de vista de la tasa. Y el otro son los fondos, que son, yo lo puse acá como fondo común de inversión, pero en realidad me estoy refiriendo a cualquier administradora de fondos. Puede ser los fondos comunes de inversión argentinos, pero podría ser otra administradora de fondos que sea legítima, que sea idónea, etcétera, que también tiende a manejar dinero de terceros, administrarlo con ciertas economías, menos costo de transacción y mucha más idoneidad. Eso se conoce en casi todos los países del mundo. Bueno, en Argentina las instituciones las tenemos. Y hasta tenemos un par de leyes que no son perfectas, pero son una gran mejoría, que es la ley de mercado de capitales y la ley de financiamiento productivo. Y también hay una ley para los fondos. El problema que tenemos y que tienen todos los países con estas instituciones, que yo llamo las ICAI, los que han estudiado conmigo saben porque los vuelvo locos. Pero las ICAI, las instituciones canalizadoras del ahorro y inversión,
tienen que ser eficientes para que se justifique y que eviten el atesoramiento. Tienen que ser confiables y tienen que ser idóneas. El problema que tenemos en la Argentina es que a veces hay lobbies que pretenden reducir todos los controles que se aplican en todas partes del mundo, porque casi todas estas instituciones, los administradores, jurídicamente son dueños, tienen su sociedad, tienen su patrimonio, pero en realidad manejan dinero de terceros. Ellos tienen puesto muy poco, son entidades apalancadas. Un banco comercial es una entidad que tiene muy poco dinero de los dueños y mucho dinero de los terceros, los depositantes. Entonces, eso lo transforma en algo sumamente sensible y que requiere mucha supervisión. Y la supervisión no es una supervisión inútil o costosa o burocrática, es una supervisión necesaria porque hay apalancamiento y hay muchas incompatibilidades en estos mercados. Entonces, de esto se dieron cuenta hasta de la SEC, en los últimos episodios que hemos vivido, que mostraron las caídas en el mundo del crecimiento económico, lo han vivido en ESMA en Europa también, la SEC es la Comisión de Valores de Estados Unidos, la ESMA es la europea, y lo han vivido en otros países. Quisieron ser libres y desburocratizar, etcétera, y se encontraron con que no se habían dado cuenta que son mercados donde hay muchos conflictos de intereses. Los deberes fiduciarios no solo se cumplen de buena voluntad o porque tienen un código de ética, y entonces los efectos que tiene un siniestro en banco o un siniestro en una aseguradora se multiplican porque hay contagio muy fácil, sobre todo si son bancos o aseguradoras sistémicas, es decir, grandes, lo suficientemente grandes como para generar ese contagio. Entonces, lo que hay que tener es mucho cuidado y darle mucha importancia a esto. Yo soy un partidario de desregulación y soy un partidario también de suprimir un montón de trabas burocráticas que hay en toda la administración pública. No soy partidario de confundir burocratización con control. Para mí sería un grave error suprimir controles simplemente por una cuestión ideológica, por decir la libertad es mejor que la no libertad. Entonces, lo comento como un tema que podría generar problemas precisamente en la mecánica de favorecer la circulación del ahorro a la inversión. Y he escrito bastante sobre el tema, cada vez que escribo me gano un montón de enemigos, motivo por el cual últimamente no escribo nada, pero me parece que es un tema importante, por lo menos para debatirlo. Entonces, este era un tema importantísimo porque para que un país crezca tiene que haber inversiones y para que haya inversiones tiene que haber ahorro. Y salvo que estemos siempre pensando en el ahorro externo, que es caro y que desconfían de nosotros, los locales deberían poder confiar más que los de afuera, tenemos que tener instituciones en esa materia serias y confiables. Mucho se ha hecho, se ha aprendido. Yo no estoy diciendo que estamos ante una situación de extrema urgencia, pero en algunas circunstancias uno nota que hay alguna tendencia a liberar los controles o quitar controladores del medio, lo que fuere, que puede tener consecuencias muy onerosas para el ente, para el gobierno y para la República en general. Yo podría seguir una semana porque acá hasta mi hijo no pudo hablar, pero en mi casa a mí no me dejan hablar. Entonces acá, Te podrían poner un reloj. fue una broma, ¿eh? Pero sí quería un par de pensamientos, ¿no? Obviamente tómenlo como una tarde en la que compartimos algunos puntos y yo les expreso a mis amigos y conocidos algunas ideas que tengo después de tantos años de cometer errores, algo va aprendiendo uno. Y entonces relativizarlo, son simplemente algunos comentarios provocativos para inspirar a cada uno de ustedes a ponerlos en duda o criticarlos. Y me acuerdo de esta frase de Ortega y Gasset que decía, siempre que enseñes, enseña a dudar de lo que enseñas. Y el otro punto que siempre recuerdo para tener cuidado con las generalizaciones muy imprudentes o con las precisiones imposibles,
es este comentario: desde que los matemáticos se pusieron a analizar la relatividad, yo ya no sé qué es la relatividad. Y eso lo dijo Albert Einstein. Así que bueno, les agradezco a todos la paciencia y estoy disponible para cualquier pregunta que puedan tener. Carolina, Carolina, tenés que poner el... Douglas me dijo que piensa que a las 8 nos echan. No se preocupen. No, pero apagan las luces, nos sacan las... No nos echan, sí, sí. No, lo que sí quería hacerles un comentario que Douglas me había pedido que hiciera Sí. sobre el tema de la regulación, porque en realidad la Argentina es un país muy mal regulado. Discutimos con Phelps, probablemente Douglas se acuerde de mi casa una vez. Esto como, Carolina, again, ¿cómo saco esto? Tengo que avanzar. Lo tiramos. Sí, la mejor manera. Douglas se acordará que un día que estábamos con... Viene Phelps a casa, viene Douglas, vienen otros amigos, y el primero que viene es Sturzenegger. Y hubo un debate entre Phelps y Sturzenegger. Y Phelps empieza a hablar de la importancia de la buena regulación. Un libro que después contaría que se llama Mass Flourishing, ya había salido, porque Mass Flourishing es un libro interesante de Phelps porque es de difusión y además porque la primera edición fue en chino. Es decir, tuvo una difusión, por supuesto la última edición, ¿cuál fue? En castellano, ¿no? Pero eso es un tema secundario. Y uno de los temas que planteaba es que los economistas discutían demasiado temas del gasto público y otros temas, y se olvidaban de la enorme importancia de la regulación y cómo la regulación, volviendo a un economista premio Nobel muy anterior, en su artículo del año 37, Naturaleza de la empresa, decía los costos de transacción. No solo de transacción, pero de transacción son los más ocultos. Y el derecho es nuestro costo de transacción principal. Regulación mal hecha. Algunas cosas que te escuchaba Douglas me parecían muy interesantes, pero nuestra regulación es pésima, porque es una regulación armada a través de grupos de interés, a través de regulación directa, a través de fallos, a través de influencia sobre jueces, influencia sobre legisladores, en fin. Quiere decir, como decía Coates y desarrolló Phelps, la reducción de los costos de transacción es en sí misma una estrategia de crecimiento. Por lo tanto, tenemos que un poco analizar estos costos ocultos. A veces no tan ocultos, pero quiero decir, este tema de por qué tendríamos que tener una estrategia de crecimiento simplemente para sacarnos el peso que tenemos en la espalda. Yo voy a hablar de los más obvios y más estudiados y menos aplicados en la Argentina. Uno es el federalismo. ¿Cuál es la teoría federal en la Argentina más común? Es la teoría que estableció Pedro Frías, que ustedes recordarán, miembro de esta academia, y además juez de la Corte Suprema de Justicia, además de otras cosas, que decía el federalismo de concertación. Ahora, ¿cuál es la virtud del federalismo? Es la competencia. Yo voy a esta provincia que me da mejores bienes y servicios a menor costo. Para eso es. ¿Y para qué? Para tener una regulación más cercana, la voz y la salida, todas estas doctrinas que todos hemos, ¿no? Es más fácil criticar un gobierno chiquito que un gobierno grande. Ahora, supongamos que tengamos como teoría que haya un acuerdo en las provincias, en los gobiernos provinciales se pongan de acuerdo. ¿Para qué? Para tener impuestos similares, para tener regulaciones similares y para hacer barreras a la importación o a la competencia con otras provincias, que es un poco la regla. Por eso nuestra constitución habla de regionalismo, la idea de que tenía que haber un acuerdo. El ejemplo es el Consejo Federal de Inversiones. El Consejo Federal de Inversiones maneja, por supuesto, de acuerdo a la Constitución, la coparticipación, pero es un lugar para asegurar que los legisladores de cada provincia tienen una política regulatoria similar, lo cual lleva a situaciones
que ya los constituyentes norteamericanos previeron cuando establecieron la cláusula comercial, que era lo que dijeron. ¿Por qué se creó? Comercio interprovincial, interestadual en Estados Unidos e internacional, competencia federal. Y la idea es que no haya la superposición de regulaciones. Es decir, la superposición de regulación es bastante fácil de entender. Tengo una regulación federal, una provincial y una municipal sobre un mismo tema incompatibles. Por supuesto, los que tienen medios para ir a la corte pueden aplicar, hay un caso se llama Molinos, que la provincia de Buenos Aires le aplicaba a Molinos, no solo la legislación federal, sino que además le aplicaba la legislación local, que era incompatible en materia de venta, en este caso era de los productos alimenticios. Hay un libro y una estrategia clásica en esto, que es la tragedia de los anticomunes. Como ustedes son economistas, los conocen bien, pero se los recuerdo porque a uno se lo olvidó, en un libro clásico que se llama The Gridlock Society. Los anticomunes se dio cuenta un economista norteamericano que fue a Moscú y iba a las tiendas GUM. Las tiendas GUM tenían 4 manzanas. En las tiendas GUM, que tenían todas las condiciones, había pocos productos. Sin embargo, en la vereda había, que no había ni siquiera una feria, había buenos productos en mayor cantidad. Lo que ocurría es que quien tomaba las decisiones en las tiendas GUM, bueno, había primero el ministro, que tomaba la estrategia general, y después aplicaba a los gerentes de cada general de todas las empresas, y después el local, y después el jefe de cada de compras, y después el jefe de cada sección, y después las regulaciones ocultas, que eran los sindicatos, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasaba? La tienda GUM no tenía productos. Pudiendo tenerlos todos, todas las facilidades, y considero que esto era la situación que tiene la Argentina. Cada vez hay una regulación nueva, oculta y superpuesta. Ustedes dirán, bueno, esto es fácil de resolver. Es más, tenemos la reforma constitucional. Pero para ir rápido, tenemos casos en la Corte Suprema que a veces ayudan y otras menos. Vamos primero por el más fácil, que son los impuestos. Los impuestos pueden ser una barrera al crecimiento, ¿no? No es que no quiera pagar los impuestos. Se ha hablado tanto de esto, pero tomemos ejemplos claros. Primero, la discriminación. Hay casos fantásticos. Les voy a citar algunos casos demasiado escandalosos. Y después ustedes verán. La discriminación en el impuesto de sellos. Todos sabemos que el impuesto de sellos no debería existir, ¿no? Eso es, ¿no? ¿Qué hacía la provincia de Buenos Aires? Cobraba sellos distintos si donde se certificaban eran dentro del territorio de la provincia de Buenos Aires o fuera. Si era fuera, dejaba al principal actor en materia de comercio de granos sin hojas, que es la bolsa de cereales, que estaba dentro de la provincia de Buenos Aires en 1857, pero después en 1880 no. Bueno, la cuestión es que hubo que ir 2 veces a la corte. Hay por jurisdicción originaria, la corte le da la razón porque habían establecido un sistema, los legisladores, para ayudar a pequeñas o no tan pequeñas cooperativas, entonces, para que llevara al productor que fuera a poner los sellos a esas cooperativas y no a la bolsa de cereales. Estamos hablando del 80% del comercio de cereales y oleaginosa del país, ¿no? Una cifra descomunal. Gana el juicio y la bolsa de cereales, a partir de ese momento, no es más discriminado por un año. Al año siguiente la ley se repite y otra vez había que pagar. Hubo que ir nuevamente a la corte y ganar otra vez, y ahí la corte dijo que esto era para todos los casos y que no hubiera circunstancias. Ahora, esta es una discriminación ya de por sí, de un impuesto que ya no debería existir, que tenemos. Paso a otros temas. Otros son las tasas municipales. Ya sabemos, un impuesto distorsivo, no voy a abrumarlos con lo que ustedes saben bien y yo sé mal. Caso que llegó a la Corte es eso, impulsado por una gran empresa, Pan American Energy, que decidió llevar el caso a la Corte.
este caso, fíjense, la tasa de seguridad e higiene es una tasa que prácticamente no tiene utilidad en las estaciones de servicio, porque normalmente seguridad e higiene va dirigida a lugares donde haya consumo de otro tipo. Sin embargo, en la municipalidad de Quilmes y otros municipios, era más importante que otros impuestos, por ejemplo, que el IVA, ¿no? Por supuesto, no conocen la distorsión, ¿no? Porque seguridad y higiene no se puede, no es como el IVA. Ahora, fíjese, cuando llegó a la corte, fui como amicus curia, todavía la corte hacía una cosa muy importante que era audiencias públicas, con lo cual había un gran debate público. Les cuento una anécdota. O sea, me sorprendió generalmente me invitaban a exponer, pero esta vez no. Yo dije, si no me invitaron a exponer, es que van a fallar por los municipios. Y hablaron todos los abogados muy conocidos, algunos del interior, especialistas en municipalismo, este, entre ellos el presidente de la Corte, tiene un tratado de derecho municipal, como usted probablemente sepa. Con lo cual, hubo una situación de romanticismo político prácticamente exagerado. La defensa del pequeño municipio, que simplemente, Quilmes no es un pequeño municipio, y si ustedes se tienen en cuenta en lo que gasta el municipio de Quilmes, hablaron amigos curios de muchos municipios y demás, la cuestión que este precedente es muy importante, porque la vez que se trabaje seriamente en eliminar las tasas municipales, tiene que ser cambiado. No es una pavada, ¿no? Es como una norma constitucional que permite a los municipios establecer tasas que en realidad son impuestos y además distorsivos. Es decir, quiero decir siempre, les quiero dar ejemplos de la lucha próxima, ¿no? La superposición regulatoria, este es un caso fantástico. Este es un supermercadista chino, se llama Xi Jingchui. Este supermercadista chino está en la municipalidad de Arroyito, una municipalidad muy poderosa, ¿no? Ustedes saben, no hace falta que le diga a uno de los presentes por qué, ¿no? Tarcor y otras empresas. Bueno, ¿qué problema tiene? La municipalidad decide que no se puede abrir los domingos. ¿Cómo se llegó a esa decisión tan extraordinaria? El cura de la parroquia, y esto es una demostración por qué las regulaciones son generalmente por motivos ocultos. El público era que el cura de la parroquia dijo, no, las familias deben reunirse, no importa la religión, es el momento de reflexión, algunos irán a misa, otros no, y por lo tanto deben estar cerrados. Lo que pasaba es que los supermercados grandes que había, es una municipalidad próspera, ¿no? Cerraban los domingos. Y este supermercado chino era realmente chico, ¿no? Pero igual la gente los domingos, que era cuando tenía el día libre, hacía las compras, pagaban cuota y entraba una competencia con los grandes supermercados que en realidad, digamos, aplastaban al pobre Xi Jinping, que tenía dificultades para hablar en castellano. Estaba presente. A mí me tocó hacer amicus acá y yo les aseguro que escuchaba. Al intendente le da un poco de vergüenza, estaba presente, pero las cámaras de comercio, todavía una unanimidad que el chino era al quien no cumplía con la competencia, con la lealtad comercial, simplemente lo haría el domingo. Ahora, ustedes fíjense, también es una norma constitucional ahora, porque hasta ese momento la competencia de establecer el comercio es local, quiere decir, es provincial, no municipal. Esto es una municipalidad, que si cada municipio puede decir, abrimos en tal horario, tal día, tal hora, con la posible distorsión descomunal que eso significa. Así que estas otras tendremos que pensar. Ahora, ¿qué pasará en el futuro inmediato? Bueno,
Les quiero contar, porque ya hay preguntas para el ESPEC, pero terminar esta rápidamente porque hay problemas que vamos a tener. Algunos van a ser muy importantes. Primero, entender la Constitución como proceso. Esto no es una. Hay otra alternativa, la teoría alemana de Constitución como valores. Y otras teorías alemanas muy antiguas que, es, que establecen que las normas, se me llaman la Begriff Jurisprudenz, que era de 1840 del señor Puchta, que tenía la idea de jurisprudencia de conceptos. Que esto está ocurriendo con los amigos de derecho administrativo, que es que en vez de aplicar la norma, transforma la norma en un principio y después se interpreta en el principio. Con lo cual es casi un juego libre, ¿no? Una cosa que yo diga, la propiedad es inviolable, y otra que diga, bueno, el derecho de propiedad, el contenido social, cualquier cosa, ¿no? La pendiente resbaladiza, etcétera. Por lo tanto, son puntos. La idea de la Constitución como proceso es que tiene que haber un debate, el debido proceso, y las normas surgen de un debate entre las partes del juez. ¿Qué problemas tenemos? Tenemos dos muy importantes. La ley de glaciares. Puse periglaciares, porque en realidad los glaciares no son un problema. Esos están todos determinados. Los periglaciares son los que no están determinados. Y pueden ser cualquier cosa. ¿Qué límites tienen? No lo sabemos. Yo tenía en esto un debate, una vez un problema casi personal, un colega y amigo escribe en La Nación diciendo proyecto de ley es inconstitucional. No es, ¿no? No hace falta decirlo. Pero es un amigo, un colega. Entonces escribí un artículo también en La Nación que me dio un trabajo bárbaro, ¿eh? No crean que la tribuna de doctrina funciona. Pero finalmente lo publicaron indicando, bueno, esto es un tema de regulación. ¿Hasta dónde llega el periglacial? El glaciar en sí mismo ya está determinado, eso no es un... Y además, las zonas que se van a explotar están en el norte, por lo tanto no es que lo van a dejar sin agua, sino que son lugares que son de piedra, ¿no? Ahora, esto se resuelve aplicando el análisis de costo-beneficio, que está en las normas en Estados Unidos, inclusive en una oficina, con lo que ellos llaman un SAR, desde, curiosamente, Clinton, es el que existió antes, pero y desde entonces el análisis de costo-beneficio es necesario ante todo regulación y el presidente lo utiliza porque le facilita también la delegación y establecer análisis claros en cualquier cosa. La Constitución de Perú establece que las leyes deben tener un análisis de costo-beneficio previo antes de cada proyecto. Acá hubo un debate en la Corte. El tema no es muy regulatorio, pero un tema importante que era el tema del río Atuel entre la provincia de Mendoza y la provincia de La Pampa. Y el problema que tenía ese caso es, lo planteó Rosenkrantz, bueno, también me tocó exponer ahí, pero es que, ¿qué va a hacer cada uno con esa agua? ¿No? Porque el río no existe. Una obra pública del gobierno federal, el Ñubil, en Mendoza, cortó el río en La Pampa, pero ¿qué vamos a hacer con el agua? ¿Qué proyectos alternativos hay? Que es un poco lo que... De todas maneras, en ese caso dijeron que había que ponerse de acuerdo, nunca se pusieron de acuerdo las provincias, en fin, sigue habiendo una negociación. Inclusive algunos sostenían que había que poner un, digamos, una comisión del río Atuel, ¿no? Como el Oder o el Danubio o la Comisión Administradora del Río de la Plata, un río que no existe, ¿no? ¿Se imagina la comisión de un río que no existe? Pero de todas maneras, pero ese caso no es tan grave, pero es muy importante esto de glaciares, porque si permitimos que haya un discurso político genérico, podemos impedir inversiones muy importantes en el futuro. Es decir, sin saber cuál es el daño que puede ocurrir. Y el otro es el tema, ya que hablé de proceso, la, el, la
disolución de la Justicia Nacional del Trabajo, que ha pasado a la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires verá qué hace. La Corte hizo una medida absolutamente sorprendente, que es considerar que el Superior Tribunal de Justicia de la Cava es la alzada de las cámaras nacionales. Y eso es una revolución monumental, que no sé si se podrá cumplir del todo, no porque no vaya a ocurrir, ya es y se aplica, sino porque va a indicar un esfuerzo gigantesco, ¿no? Ustedes piensan que va a tener una quiebra, va a ir al Tribunal Superior de Justicia y no a la Corte Suprema, con lo cual prácticamente cuestiones civiles, comerciales, laborales no se pueden abrir, porque el procedimiento de la Corte es extremadamente complejo. Así que yo diría que preparémonos para la lucha judicial en materia de regulación, o diría de desregulación, y veremos cómo la vamos a cumplir. Pero creo que para esto hay que estar, porque, como explicaba Douglas, tengamos un debate, pero tengamos un debate judicial serio que le permita resolver. Y si no, los lobbies nos van a pasar por arriba. Muchas gracias por venir. Ahora sí, preguntas a Douglas. Tienen que ser cortos porque se nos acabó el libro. Está colorado. Yo sé que voy a gente simpática. Bueno, aquí estoy. Cortito, no, muy breve, Douglas. Si no alentás alguna esperanza de que, como se habló en esta mesa, en esta conferencia, la minería en provincias como, no sé, La Rioja, digamos, de Mendoza hacia el norte, sumado al oil and gas en Neuquén, eso no alimente un mayor apoyo al gobierno, un dinamismo en la economía y que bueno, en casi 2 años tenemos nuevas elecciones, se renueva el mandato y con 4 años más, ahí sí, todas las dudas que tenía sobre un poco la economía, si es que te entendí bien, se disipen en alguna medida. Es Sí, decir, la respuesta es sí, totalmente. No tengo ninguna duda que eso va a ayudar significativamente. Yo creo que mientras tanto ellos van a tener que atravesar una tormenta. Yo lo único que quise decir es, no crean que este es un camino sencillo, libre de obstáculos, que además sabe manejar al dedillo. Es un camino difícil, pero por lo menos van bien encaminados. El norte lo conocen y saben a dónde ir. Pero no nos olvidemos, cuando uno no sabe bien cuáles son los parámetros para analizar, cualquier pequeña variación, cualquier error de cálculo pequeño en el mediano y largo plazo tiene consecuencias terribles porque la dispersión que genera esa variación en el cálculo es gigantesca. Entonces, es la famosa teoría de Lorentz sobre el vuelo de la mariposa, el aleteo de la mariposa. Dice, el aleteo de la mariposa, el famoso matemático y meteorólogo eh, decía, el aleteo de una mariposa puede causar un huracán. Entonces uno lo escuchaba y decía, este muchacho que escribió esto después de haber tomado algunos whisky. No, su planteo era un planteo muy serio porque él había analizado los distintos flujos, flujos de dinero, flujos climáticos, flujos hasta cardíacos, ríos, etcétera, etcétera, y había llegado a la conclusión de que la posibilidad de predecir, que era su voluntad, porque como meteorólogo quería generar modelos que pudieran ser predictivos y de mediano y largo plazo, él llegó a la conclusión que el problema era que eran modelos que requerían de múltiples variables y que cualquier pequeño desliz en cuanto al cálculo de la variable en el tiempo, y no en mucho tiempo, en poco tiempo provocaba unas diferencias terribles entre un pronóstico de, qué sé yo, buen tiempo y de un huracán. Y el aleteo de una mariposa es una forma sencilla de graficar que cualquier cosita que sí. no ponía en el cálculo, al punto tal
que sus primeros cálculos los hizo, estamos hablando de la década del 60 en adelante, los primeros cálculos que hizo los hizo a mano, con su regla de cálculo y su calculadora pequeña. Después, algunos de sus colegas en la universidad le plantearon si quería usar una computadora que es menos poderosa de lo que son nuestros teléfonos hoy. Pero la computadora esa le permitió hacer cálculos con 6 decimales en vez de 3. Y con los 6 decimales de su cálculo le permitió ver por qué se estaba equivocando en sus modelos y sus modelos no servían para predecir. Esa pequeña diferencia que incorporaba a sus cálculos le cambiaba todo el programa. Ahora, eso es la teoría del caos. Él trató de interpretar, señores, el caos no es algo que se opone al determinismo. El caos es mucho más ordenado de lo que ustedes piensan. El caos hay que saber entenderlo porque es un conjunto de hechos confusos, pero que aclarados puede darnos reglas de entendimiento y de pronóstico. Entonces dice, el perro, si yo lo llevo en una correa, el perro se empieza a mover por todos lados. Si yo tuviera que trazar su movimiento de patas, sería complicadísimo y es imposible de entenderlo, de predecir. Pero hay cosas que se pueden predecir porque, por lo menos, una de las cosas que él podía predecir era el entorno y los límites. El perro no se va más allá del radio de la correa. Y el perro no tiene movimientos hacia atrás, sino los tiene hacia adelante. Y en base a eso podía modelizar. Lo que necesitaba era entender el caos. Entonces decía, este, el determinismo en la ciencia es muy importante porque hay muchas cosas que tienen relación de causalidad. No, lo querramos aceptar o no. La libertad es relativa. Los deterministas llegan a creer que no solo hay algunos que son extremos, dicen no hay libertad. Todo lo que creemos que hacemos por libre albedrío, tiene algún antecedente previo que nos determina. Pero aquellos que no son plenamente deterministas, muchas veces piensan que que el caos es indescifrable. Y él trabajó para demostrar que el caos es perfectamente explicable. Bueno, esto que comentaba recién Juan, tiene que ver con que pequeñas porciones de costos transaccionales o de impuestos pueden cambiar toda la percepción de los inversores respecto a la economía. En Estados Unidos, por ejemplo, perdón, en Canadá, la provincia de Montreal estableció en la década del 80 unos impuestos a los inmuebles y provocó que todas las empresas se fueran a Toronto. Toronto era muchísimo más chico que Montreal, pero los costos de tener sus edificios ahí eran imbancables y se fueron a Toronto. El precio de las propiedades en Montreal se hundió, las inversiones nuevas se cerraron todas y explotó Toronto. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta de esas cosas y yo creo que este gobierno ha tenido la ventaja de poder decir algunas cosas desagradables y que la gente sepa que se iban a hacer y que se tenían que hacer. Eso ya es una gran ventaja y eso lo ve muy bien afuera. Este gobierno también tuvo la ventaja de no tener demasiadas ataduras que lo obligaran a hacer ciertas cosas, aunque también es cierto que el gobierno saltó al ruedo sin tener todo tan cerrado como parecía. No sé, piensen que Pell decía que iba a anular la moneda y lo que hizo fue revalorizar la moneda. Él dijo que iba a cerrar el Banco Central y lo que hizo fue capitalizar el Banco Central. Sí. Lo cual no está mal, porque eso muestra que es pragmático y si le da una mejor solución, la adopta. Pero también indica que no se las sabe todas como ninguno de los que estamos acá lo sabemos todo. Entonces, lo que hace el inversor, sea local o extranjero, es ver cuáles son las alternativas que tiene para su dinero y si las alternativas que le da el Estado no son complacientes o las que le da el país y su economía, apunta a otro lado. Y cuando apuntamos a otro lado, estamos beneficiando a otros y perjudicando a los de acá. Pero yo creo que el rumbo hay que ir mirándolo. No vamos a pegar, mi comentario es, no vamos a pegar un salto de la triple C a la doble A. Olvidémonos, eso no va a venir
no sé si lo vamos a ver, pero no importa, lo importante es la tendencia y si eso continúa va a generar muy buenos resultados económicos. Lo que digo es, existen piedras en el camino que hay que sobrellevar. A veces los gobernantes, con tal de ganar una elección o con tal de no generar pánico, son sobreoptimistas. Y uno lo que puede saber en mesas como estas es leer entre líneas. Pero yo pienso que bueno. Y una cosa que me quedé sin contestar es qué hacer con el dinero, qué hacer con las inversiones. Yo no puedo recomendar en mi carácter, uy, le hice mal a Juan. No, Un momento de gran emoción. tu dinero está a salvo. Bueno, hasta ahora veníamos hablando de teoría. No, pero no, yo no puedo decir qué hacer con el dinero porque hasta me está prohibido por ley, por ser calificador. Pero lo que sí puedo decir es que cuando el mundo está tan turbulento y la economía argentina, si bien se empieza a tranquilizar y permite visualizar un poco mejor el terreno, sigue siendo una economía sumamente volátil. Yo creo que se da el consejo que no se enseña en esta academia. Es el consejo que me daba mi abuela, que no fue a la universidad, que era dividir los huevos en distintas canastas. Hay que diversificar. La diversificación no es un escape, es todo un modelo de inversión. Entonces, eso es lo que yo, en situaciones como estas, más que nunca, habría que diversificar. Uno no sabe si el dólar le va a ganar a la tasa, si la tasa le va a ganar a la inflación. Diversifique. Si Argentina todo va a andar bien o si no va a andar todo bien, si el peso va a revalorizarse muchísimo más o si el dólar va a encontrar otro punto de equilibrio. Nadie que diga que lo sabe dice la verdad. Solamente se pueden hacer estimaciones y por eso comenté la teoría del caos y la teoría del vuelo de la mariposa porque estamos ante esas circunstancias. Y eso es científico. Bueno, muchísimas gracias a todos. A las 8 nos echan. Gracias por la paciencia. Cortésmente, pero nos echan. Así que les agradezco a todos. No, acá estamos con un brillante académico como el doctor Mayral, que después va a ser interesante escuchar sus críticas porque vi que anotaba mucho, ya estaba temblando. Dos, diría esto, hay un aspecto que no se tiene generalmente en cuenta y que es el que vemos los abogados, que vemos la micro. Toda la exposición macro fue clarísima y muy racional, muy bien fundada. Pero la micro también importa. Hace muchos años, el presidente del Banco Central de Argentina le dijo a un banquero alemán que lo visitaba: vamos a bajar el telón en algunos escenarios financieros y lo vamos a subir en otros. Se lo dijo de buen talante, diciéndole en realidad vamos a trabajar menos con Estados Unidos y más con Europa. Y el alemán le contestó: qué sorpresa se va a llevar cuando vea que en todos los escenarios están siempre los mismos actores. Claro. Eso de creer que puedo oprimir a esta empresa que ya vino y atraer otra del mismo rubro que invierta. ¿Qué les ha pasado ahora con el tema de las inversiones en rutas? No hay inversión. Los contratos son contratos para operar con el peaje y si sobra plata se invierte. ¿Y por qué? Y porque dos de los principales concesionarios europeos están en un pleito hace 6 años con el gobierno y además le hicieron los kirchneristas una causa penal. ¿Y cuál es el problema? Es que los abogados, no se le puede pedir a los abogados del Estado que solucionen esto. El deber de ellos es defender al Estado. Tiene que venir alguien de más alto nivel y decir cuál es el interés nacional. Y tenemos además una justicia que tiene un patriotismo de cortas miras. El Estado gana todos los temas grandes. Entonces, usted quiere inversiones, obviamente, en petróleo, que está de moda, en energía y y el agro. Pero en realidad,
En infraestructura hay muy poca inversión, porque no se le tiene confianza al gobierno y se mantienen se mantienen vivas causas. Digo, mi interés es que sigan todo lo que puedan, porque yo gano mientras más causas haya. Pero como argentino, me da esa sensación. Quieren inversiones y los dos principales concesionarios europeos están en pleito y además con un pleito penal sobre sus cabezas, sobre algunos, otros son los funcionarios que actuaron en la época de Macri, pero y no hay una noción en el gobierno de la importancia de eso. Y yo creo que la voz se corre, porque si yo veo a quien es mi competidor o en algunos casos mi socio en varios negocios lo están oprimiendo, yo ahí eso ya es un argumento importante. Y creo que eso merecería algún tipo de análisis en el gobierno, porque influye en la confianza. Totalmente. Yo en la parte que no les mostré, algo de eso trato precisamente porque creo que es fundamental el tema institucional y el tema micro en lo jurídico. Nadie pone dinero en un país donde el sistema de resolución de conflictos es anárquico o inexplicable. Y ese es un problema muy serio de Argentina. Es casi, cuando hablábamos de las distintas teorías, se necesita utilizar un método estocástico para poder descifrar cuál va a ser el resultado de una sentencia hoy en día. Y eso no puede ser, nadie quiere meterse en ese tipo de problemas. Otro de los temas serios en esa materia micro, cuando se impulsó el RIGI, que a mí me parece que estaba bien inspirado frente a la necesidad, hablamos con Juan. Y yo le dije, mira Juan, él me dijo, dada la experiencia mía en el mundo empresarial, etcétera, ¿cómo lo ves? Le dije, yo creo que no va a venir plata. ¿Por qué? Y porque si el tipo de cambio no es de equilibrio y perciben eso, porque quién sabe cuál es el tipo de cambio de equilibrio, pero es una cuestión de percepción. Si el tipo de cambio no es de equilibrio, ¿quién va a ser el tesorero del mundo que firme una autorización para colocar dinero en Argentina y a los 2 meses hay una devaluación? Lo echan, ha hecho una carrera espléndida, fabulosa, ha sido un genio y está apuntado para ser el CEO del gran grupo y de repente por haber puesto unos millones de dólares en Argentina, 200, 300 millones de dólares, que para Argentina es mucho, pero para esas corporaciones no es nada, pierde su carrera. Entonces, la micro es muy importante. Yo trato, abuelo de pájaro ese tema, pero me parece que es importantísimo. Y cuando los empresarios vienen a la Argentina preguntan esas cosas. Y no siempre tienen respuesta. Ese es el problema. Sí. Gentlemen, señoras, muchas gracias por su presencia. La próxima